en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes a todos en esta nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, miércoles 8 de abril del 2026, una todavía de otoño, ¿no? Así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Horacio, que lo tenemos aquí a nuestro lado. Buenas tardes a todos. Creo que todavía no se va a conectar. El doctor Enrique, bueno, ya se van a conectar en su momento y en su oportunidad. Una semana compleja por varias razones. Primero, porque volvieron a aparecer los piquetes, lo cual no es un tema menor, porque para fin de mes que el plan económico avanza a las trompadas, o no avanza, todavía no puedo definir una cosa u otra, pero siempre aparecen los oportunistas de siempre, utilizando una queja razonable, como es que no nos alcance el dinero para volver a cortar las rutas y volver. Ayer fue un infierno, tardé casi 2 horas para volver de La Plata a Buenos Aires. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Hay algunas otras cosas que vamos a hablar durante el programa, si me permite el jefe absoluto de este programa, que es el doctor Jorge Enríquez. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, hace un ratito que estoy acá esperando y... No te escucho, y viendo... Jorge. Perdón. Sí. Estoy No, está bien. ¿Me escuchas? Es el micrófono. ¿Cómo no me escuchas? No, es el micrófono, es un temita, no. Mío no es porque estoy... Buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno. No, digo esto para que recordar Gracias, un poco, para hacerle recordar los padecimientos que pasábamos con ese lenguaje inclusivo en la Cámara de Diputados y que nos trae en ese momento a mi querido amigo Torello. Bueno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Torello, un gusto verlo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Bien, bien extrañaba a mi amigo del campo, y sobre todo que hoy es, digamos, mi última presentación en forma personal, porque tenemos algunas cuestiones académicas con el doctor Jorge Enrique que nos va a alejar casi 3 semanas. Así que bienvenido, profesor. Sí, así es. Contanos un poco. No quiero quitarle mérito y luces al doctor Jorge Enríquez, pero bueno, tenemos exposiciones en Italia y en España, como todos los años, ya hace muchos años que hacemos esto, por lo menos de derecho penal y algunas otras cuestiones. Perdón, no me quites a mí... No te quito nada. Se congeló. Bueno, te quitaron y te quedaste congelado. No, debe ser Así que eso te pasa por pelearte conmigo. Pelearse con el conductor, en este caso que soy yo, porque estoy acá, no suele ser un buen camino, ¿no? También está conectado también Nathan, el abogado. Sí, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? De que, porque si no va a ser esto... simplemente para que sepa. Me parece que no podemos entrar los 4 y tiene razón, porque sobre todo porque se corta un tema que le estoy diciendo justamente a Ricardo, que no me está quitando ningún mérito, porque para tener un mérito y quitármelo, primero lo tengo que tener. Y como el mérito de todas estas giras académicas o encuentros académicos o diplomaturas es pura y exclusivamente de Ricardo Bulleri,
no me quiero arrogar méritos que no tengo para que después me lo quiten, porque al no tenerlo no me están quitando nada. Pero el No, mérito es de él que hace no, muchos no, años... no le voy a decir que no sea humilde, pulmón. no sea modesto, doctor, porque usted justamente da brillo No, no, y luz a una bueno. pobre actividad que he desarrollado durante 17 Bueno, años. no es una pobre actividad, sino que aparte es rica desde dos puntos de vista, de que incluso has puesto plata de tu bolsillo muchos años. Y es un mérito No me hagas porque llorar. realmente, no es un mérito porque realmente en la docencia no gana un mango y la vive realmente con una pasión pocas veces vista. Ayer hablaba La con un amigo vocación. nuestro que está... por la vocación, exactamente, vocación de servicio. Así que Pablo y Natán y Ricardo y Horacio, sépanlo, ayer hablaba incluso con un amigo mío que sabe que está en Europa y tocamos este tema y dijo, el negro lo vive esto como una vocación. Si le quitas al negro esto, creo que si tiene que pagar para dar clases lo hace. Bueno, De hecho, dicho esto, de hecho lo hago. de hecho lo haces. Bueno, dicho esto, pues si no la gente va a decir, estos se juntan, ahora van a empezar a hablar del campo, de lo brillante que es como farmer, el amigo Torello, y del joven que está ahí con sus auriculares colgados. No, pasa que no sé por qué no me están andando, o sea, me andan, pero no, con el Zoom no está Bueno. conectando. Cuando los conecto se sale. Vamos como estás en una diplomatura, no sé dónde estás vos, en este momento estás con una maestría, te vamos a dar 5 minutos para así del tema que habías preparado para el día de la fecha. ¿Cuál era? Iba a hablar sobre los delitos cibernéticos. ¿Me escuchás? Sí, Sí, perfecto. Bueno, Porque- el micro lo vamos a anunciar en micro jurídico del doctor Bogoslavsky. Sí, un segundo que no sé cuándo los escucho. Se escucha, ¿eh? Nosotros te escuchamos Te bien. escuchamos bien. Contanos en No. muy breve síntesis el tema de los delitos económicos. Lo que está Cibernéticos, pasando perdón. es que, o sea, con el avance de la tecnología de estos últimos años, el derecho penal quedó bastante desactualizado. Porque, ¿qué ocurre? O sea, la última ley que hay sobre el tema es del año 2008. Y cualquiera que sabe de tecnología sabe que del año 2008 hasta el 2026, si bien 18 años quizás en otra época no sería nada, en estos tiempos es una eternidad. Tanto los tipos penales como las investigaciones y los métodos de los jueces y los fiscales quedaron ya muy atrasados. Hoy en día ya el derecho penal está acostumbrado a un método de investigación sobre delitos, digamos, que se cometen físicamente, qué sé yo, alguien roba un bien, hurta un bien y se puede averiguar físicamente las pruebas. Y hay bastante avance en términos informáticos, pero bueno, quedó muy atrasado. Hoy en día ya no se puede confiar en el mismo método de descubrimiento de pruebas. Hoy muchos delitos ni siquiera se cometen acá, se cometen en otros países, se cometen inclusive en otros continentes y termina quedando en la nada la prueba. ¿Cuántas veces vemos que estafas virtuales se cometen todos los días desde la cárcel? A mi papá le llegan todos los días mails diciendo que que le quieren dar un préstamo, no sé qué, y entras al mail y es un mail que no existe, o quizás mismo en publicidad en Google hacen. Y después, ¿qué termina ocurriendo? Esos teléfonos los tiran, usan otras direcciones IP, ocurre todo ese tipo de cosas que termina dificultando mucho el descubrimiento de la prueba y hace que esos delitos queden impunes. Entonces yo creo que hay que ir hacia un avance más rápido y mucho más dinámico del derecho penal y también de la tipificación, más importante de los procesos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Muchísimas Nathan, gracias Natán. por tu aporte y vamos a seguir ahondando sobre este tema, Natán. Igual te veo mañana a la tarde, ¿no? Sí, sí. Disculpen Bueno. que hoy fue bastante breve, pasa que estoy en el posgrado. No, No hay ningún problema. no, Una pregunta para Nata. A ver. ¿Hay algunos proyectos de ley ya presentados en este aspecto en el Congreso? Sí, hay algunos diputados del oficialismo. El oficialismo el otro día vi, no me acuerdo si fue Emilia Orozco o una de esas que había presentado un proyecto para modernizarlo, pero la verdad es que todavía no están ni en tratativas. Y
Y también ocurre el tema de las criptomonedas, ¿no? Que justamente estoy en el posgrado de Derecho Penal Económico, se usa mucho para lavar dinero. O sea, la gente pasa de una cuenta a la otra y termina desapareciendo y nadie sabe de quién es el dinero ni a dónde está. Y eso también complica mucho. Bien, Buenísimo, muchas y gracias, es un Natán, muchas tema gracias. sensible para nosotros. Gracias, Nata. Sí, seguro, seguro. De Gracias, todos Natán. modos, yo no me asustaría tanto, porque bueno, desde el Tratado de Budapest es que se ha crecido, por lo menos internacionalmente se ha crecido, con los ciberdelitos, y lo que señala bien Nathan, que es lo que se llama el ciberespacio, que es en el lugar donde se cometen estos delitos, ¿no? Pero creo que rápidamente la Argentina puede ponerse a tiro con este tema y además le interesa ponerse a tiro con este tema. Porque como bien Sí, señala porque Nathan, aparte el sí, Gafi lo existe también. perdón, no te escuché. ¿Cómo El dijiste? Gafi lo existe también. El organismo Sí, el de GAFI, sí, por internacional de lavado supuesto, está bien, pero te quiero decir, creo que, bueno, el GAFI un poco lo que lucha es esto, justamente, porque a través de, como señalaste bien, criptomonedas y los delitos que se cometen del ciberespacio, es por donde corre el dinero o del narcotráfico o de la corrupción. ¿Por qué? Porque no deja señal. Pero bueno, yo mantengo siempre viva la esperanza, porque si no haría las cosas que hago. Mantengo viva la esperanza de que podamos ponernos al día con los delitos cibernéticos. Gracias, Natán. Bueno, gracias por dejarme participar. No, gracias a No, vos gracias a por vos. tu No, gracias por presencia, tu participación. siempre tan valiosa. No, sobre todo no, porque este es un tema que nosotros lo tenemos muy, chau, Nathan, suerte en la maestría. Eh, este es un tema que nosotros lo tenemos golpeando las puertas y hoy lo tenemos en un caso muy vivo. Pensemos en el tema que ocurrió ya casi más de un año, el caso Libra, Sí, que realmente cuando uno ve la cronología del caso Libra es apabullante las pruebas. Espero que no haya ningún juez anestesiólogo que haga dormir la causa o que esto pase como a agua de borrajas, ¿no? Porque esto es un presidente de la República que promociona una criptomoneda y que terminó con las pérdidas multimillonarias de más de 44.000 inversores. Y acá no fue que hubo inteligencia artificial, hubo alguien que hackeó, sino que acá están las pruebas muy en carne viva de los llamados telefónicos y de las entrevistas que tuvieron tanto Mauricio Novelli como Hayden Davis, que eran los principales impulsores de la moneda, incluso que habían tenido eh, charlas de largos minutos y entrevistas con el presidente de la República y con su hermana. Las denuncias espero que se pueda llegar a determinar, porque sería muy grave que, sobre todo hay una comisión investigadora que ha trabajado esto, que está trabajándolo, y ahí me sorprendió mucho que en algún momento se dijera, bueno, como estuvo encapsulado, guardado 4 meses en el archivo de un fiscal ese teléfono pudo haber sido corrompido. Cuando uno ya dice eso, ya está hablando del fruto del árbol venenoso, y entonces es la mejor manera de que esto entre en un túnel del tiempo y que termine como tantas veces en nuestra historia, causas de corrupción que terminan sin sentencia, o cuando ya llega la sentencia, o directamente la sentencia por la cronología la cronoterapia de la que hablaba el fallecido y gran jurista Carlos Fait. Con el transcurso del tiempo se morían las causas por prescripción. Entonces, ojalá que no pase esto y ojalá que lo mantengamos vivo, como estamos manteniendo viva las causas contra Cristina, y que siguen su rumbo. Y acá no se trata de más o menos monto, se trata que está mal. Sobre todo está mal cuando un gobierno mira como política de moral
la moral pública la tiene instalada como política de Estado, según dijo el presidente el 1 de marzo. Entonces, si la vara moral es tan alta, no se puede admitir las cosas que estamos viendo, caso Adorni, caso Libra, caso Andís, porque creo que hoy en la expectativa de la gente, porque una sociedad cuando va cubriendo expectativas desplaza a las que en un momento dado podrían ser premisas urgentes. Por caso, el tema de la inflación. Hoy la inflación ya ha sido desplazada por otras razones, porque ya la gente lo ve como un valor incorporado, pese a que la inflación de ninguna manera está domada o domesticada, como le gusta decir al presidente, porque el 10% del cual se había previsto en el presupuesto ni remotamente se puede cumplir cuando ya en el primer trimestre hemos alcanzado esa cifra. Entonces, lo único que digo es que cuando uno ve que estas situaciones, la macroeconomía se ha mejorado, empiezan a haber otras necesidades, otras urgencias de la gente, y hoy, según la Universidad de San Andrés, que hasta donde yo tengo entendido no es kirchnerista, esa universidad muestra que la principal preocupación de los argentinos es la pérdida de empleo, y en segundo lugar ha pasado algo que se había olvidado en los tiempos del gobierno de Milei, que es la corrupción. Por eso hay que prestar atención a todas estas cuestiones. Y también, yo lo digo, cuando escuchaba hablar, tiene razón, han vuelto los piquetes, pero los piquetes no son solamente la gente que hay un aprovechamiento político, siempre lo hubo, pero hay un caldo de cultivo para ese aprovechamiento político. El caldo de cultivo no es que la gente está viviendo en Disneylandia. Hoy yo tuve que andar cerca de la zona de Constitución, y cuando yo veía a la gente, yo decía, hay gente que tardó un trayecto que habitualmente debe ser 1 hora, tardó 2 horas y media por un problema de falta de gasoil, por un problema que no se cumplen las prestaciones que requieren las líneas de colectivos. Ahora, después le vamos a meter una patada en el culo, disculpen la expresión, a los colectiveros, como los antes hacemos a los empresarios, o como siempre estamos haciendo con los periodistas. Entonces creo que hay que pensar también en que la gran mayoría de la gente de nuestro país, sobre todo en las zonas, en los conurbanos, en los grandes centros urbanos y sus suburbios, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, no llega a más del día 20 del mes, y se endeudan ya no para comprar bienes de capital, sino para comprar bienes de consumo, y de consumo diario, ¿no? Alimentos concretamente. Así que creo que esto hay que medirlo, y bueno, esto aparte se da en un contexto global complicado, como esto que estuvimos viviendo en las últimas horas, que ayer a las 8 de la noche parecía que se terminaba el mundo, y después nos dimos cuenta que todo fue una fantochada. La verdad es esa. Hablando mal y pronto, todo fue así, es muy triste, muy lamentable que se esté jugando con las vidas humanas, que se esté jugando con la gente de esta manera, más allá que el régimen de Teherán sea lo que todos sabemos, una teocracia, un régimen que concurre con los derechos humanos atrozmente, pero no es el único en el mundo árabe. Arabia Saudita es igual, y acá sabemos que hay todo un tema con Israel y con grupos terroristas. Pero lo que pasó ayer, después de leer un poco las declaraciones de ambas partes, da la sensación de que Trump se fue a baraja. Entonces creo que cuando uno hace estas compadradas de decir va a desaparecer una civilización, un horror, vamos a hacer desaparecer una civilización, y quizás es una de las más antiguas del mundo, la civilización persa, y después resulta que es como si voy a poner la bomba atómica y voy a hacer desaparecer toda una nación, y después resulta que lo que tiro son chasquibún o petarditos de fin de año. Me parece que esto habla de la poca seriedad que hoy existe. Obviamente no dejo de reconocer que esto viene también plasmado por el fracaso de todos los organismos que nacieron en el año 45, la Organización de Naciones Unidas, el Tratado del Atlántico Norte, el propio la OEA. No dejo de reconocer esto, pero tampoco podemos entrar en un mundo de que
que el petróleo esté subiendo y bajando como si estuviéramos en un mercado persa, ¿no? Bueno, quería una reflexión simplemente y continuemos con lo que estábamos hablando o con lo que quiero conocer también un poco la opinión de ustedes de todos estos temas, ¿no? A ver, Jorge, bueno, como yo soy siempre el disruptivo del grupo, he escuchado analistas internacionales sobre el tema. Lo de Trump, yo no lo caracterizaría como una fantochada. Lo de los Trump puede ser también, lo he escuchado de otros, ¿no? Yo no soy el genio. Puede ser también una estrategia, ¿no? Es decir, asustar para lograr un avance. Independientemente de las características propias que tiene Trump, que por ahí no son las más simpáticas que podremos tener. Sí, lo que demuestra también es que, como decía una mala persona, ¿no es cierto?, ha llegado la hora del escarmiento por ahí, ¿no? Es decir, porque, como bien señaló acá nuestro jefe y amigo, el doctor Enríquez, esto demuestra el fracaso absoluto de todas estas organizaciones absolutamente inservibles, como es las Naciones Unidas y la OEA. Realmente no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque si no tienen poder de policía para hacer cumplir lo que dicen o lo que ordenan, no tiene ningún sentido. Son meramente acciones declaratorias que a su vez a los países les cuesta muchísimo dinero, porque hay que pagarlas. Es decir, no es que las Naciones Unidas es una ONG, son organizaciones con representantes, lugares, ¿cómo se llama?, funcionarios que cobran una bolsa de plata por mes. Entonces me parece que llegó por ahí la hora de que empecemos a ordenar de vuelta al mundo, a barajar de vuelta, y en eso tenemos que tener en cuenta que todos estos países teocráticos, que en vez de manejarse con las leyes, se manejan con el Corán, son países muy peligrosos, en el cual nadie le pone el cascabel al gato. Los países árabes se cuidan un poquito más, pero a mí no me gusta, independientemente de si me gustan o no, si quiero o no los judíos, no me gusta que la Argentina viva presa del miedo porque un país como estos puede poner una bomba en cualquier momento. No me gusta que el petróleo sube y baje. Bueno, pero esto es lógico cuando esta pequeña guerra o pequeño conflicto o gran conflicto, que todavía no es una guerra en el sentido jurídico y exacto, hace que, bueno, lógicamente, que si el estrecho de Hormuz se cierra o los barcos corren el peligro de ser bombardeados o hundidos, lógicamente que el petróleo va a subir o va a bajar. Fíjese que ayer bajó con el solo hecho de este supuesto acuerdo, que realmente no lo promueve Trump, lo provee Pakistán, de 2 semanas de tregua, ha hecho que el petróleo baje el 15%, ¿no es cierto? E incluso dentro de tantos males que tenemos, ¿no?, fijémonos que la República Argentina, según lo que informa centros importantes del mundo, va a crecer este año un 3,5%. Es decir, una de cal y otra de arena, ¿no es cierto? Es decir, ojalá que esto termine de la mejor manera posible, que Irán se adecue a las relaciones normales que tienen que tener, y que terminemos con el tema del miedo de las bombas atómicas, porque eso no nos hace bien a nadie, así como los piquetes tampoco hacen bien a nadie. Entiendo lo que señala el doctor Enríquez del malestar que lo vimos todos. Yo no vivo en un frasco ni en un tupper. No, pero para. El malestar es muy distinto. Bueno, discúlpame, sí, pero el malestar es muy distinto del que no tiene para comer y no llega el día 15, el que, como nosotros, tiene la posibilidad de tener acceso a algunos bienes materiales, que hay mucha gente que no lo tiene. O sea, yo me tengo que poner, y esto no significa que quiero un estado elefantiásico, ni mucho menos, porque se pueden hacer las cosas muy bien por un estado modesto, pero pensemos que una cosa es cuando vos te privás de ir a comer en un buen restaurante 2 veces por mes, que en lugar de 2 vas una, y otra cuando se privan de cosas elementales, como reducir
los alimentos, como privarse de comprar una ropa que a lo mejor es necesaria para los chicos. Disculpame que te interrumpí, No, pero lo no, que no, pasa es que no, pero en el fondo está no todo es lo mismo. no, No yo todo no es dije que sea lo sí. mismo, no, al contrario, estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que Porque hay yo un lleno, malestar en lugar de social. llenar el tanque, llenarlo o 2 o 3 veces por mes, lo llene 1 o 2, bueno, no es grave, me achico, se achicó todo el mundo. Pero una cosa es cuando en lugar de comer 4 veces en el día, tuviera que comer 2. Ahí la cosa me parece que es distinta. Sí, Y eso no, hay que no, tomarlo en no, cuenta. no, yo no he señalado una cosa distinta. Estoy hablando de un malestar social que va desde el que no alcanza a comer para fin de mes al señor que tiene que llenar el tanque 2 veces por mes y no 4. Es decir, el malestar es para todos. Evidentemente que el malestar va a correr en la misma medida de las necesidades. Y es lógico. Lo que a mí me parece es que, independientemente de que estas manifestaciones sean o no, digamos, de alguna forma utilizadas por los grupos de siempre, lo que hablo es del malestar social. Y yo, que gracias a Dios todavía como casi todos los días, o todos los días, me causa malestar, me causa pena ver me causa pena una Argentina así. Me causa pena y me da fastidio Seguro, no poder seguro. salir de una ciudad de La Plata, de terminar saliendo por unas calles casi desconocidas. Es decir, estoy harto, realmente, estoy harto, porque tengo cansancio social también, estoy harto de estas cuestiones de que un señor, porque quiere decir algo, me priva a mí de poder caminar por la calle. Esto también debe tener algún límite, porque si fuese en la capital federal se aplica un sistema distinto en el cual no hay piquete. En la capital federal no había piquetes. Los piquetes estaban en la provincia de Buenos Aires. Entonces tampoco seamos claros, acá nadie orina agua bendita, pero los piquetes estaban del lado de la provincia de Buenos Aires, donde la provincia de Buenos Aires no hace absolutamente nada para evitarlo. ¿Por qué? Porque le sirve políticamente. Porque calienta ya el mal humor social justificado, razonable y atendible. Pero también esta es la sociedad en que vivimos, Jorge. Esta es la sociedad en que vivimos. Entonces, para todos, ¿no? A mí, me molesta llegar a casa 3 horas después, como al señor le molesta no comer todos los días. No digo que lo mío sea de la misma gravedad, pero esto es un malestar social que en vez de tranquilizarse, estamos apagando los incendios con baldazo de nafta. Es eso simplemente lo que manifestaba. Y lo veo al pobre, querido profesor Torello, que no ha pronunciado palabra. Creo que va a renunciar. Pablo, ¿qué pasó? Contanos algo de tu cosecha, hablando del campo. Buenas tardes a todos, ahora sí. No, estoy escuchando atentamente este interesante debate en el cual se intercambia, pero que en el fondo estamos de acuerdo. Sin duda. El cansancio social es manifiesto, y ahora con este tema de los camiones que están protestando porque quieren un aumento de tarifa, y esto es consecuencia aparte del gobierno. El gobierno ha sido absolutamente salvaje, lo digo con todas las letras, los aumentos del combustible, no solamente por el aumento del precio del petróleo, sino también por el aumento del impuesto que lleva el combustible al precio de su consumo. Y eso es enorme, porque eso para mí ustedes sabrán mejor que yo, pero todo impuesto que tiene asignación específica debe ser usado para esa asignación específica, y esta gente no es, y está asignado para hacer rutas y obras hídricas, y no han hecho absolutamente nada. Y yo creo que con buen tino, las personas que saben que esto es un delito, no han hecho la denuncia, tratando de ayudar al gobierno a poder ordenar todo. Pero cuando tenemos situaciones como estas, donde la solución la tiene el gobierno, porque el problema lo ha creado el gobierno, en vez de que pedir los camioneros que haya un aumento de tarifas que va a ir a pegarle a todo lo que se transporta en camión, que es el 90% del país, el que debería agarrar y decir, bajo el impuesto de los combustibles para los camioneros,
que sea una cosa específica y hasta que el petróleo se normalice, porque si no va a ser un absoluto escándalo, porque uno de los grandes escándalos y líos que va a haber también va a ser que le van a querer cobrar un 40% más de tarifa a los fletes del campo. Y perdón que me meta ya en mi cosa. ¿Y el campo qué necesita? Es el primer consumidor de gasoil, porque ahora necesitamos las cosechadoras, los tractores que llevan el cereal, los camiones, en plena cosecha, o sea, pega de lleno en la línea de flotación a un sector que además tiene retenciones, o sea, ya tiene achicado el precio internacional, todo está mal en el campo, menos la ganadería, eso doy fe, está flotando la lechería y la agricultura está mal y las economías regionales están peor, pobrecitos. Así que creo que sí, que está habiendo un cansancio social importante y vemos una especie de apatía absoluta de parte del gobierno. Bien. Podemos hacer el corte, si les parece. Sí, tenemos que ir al corte. Vamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Ricardo, bueno, estábamos analizando el tema este del malestar social. Yo lo veo también, coincido. Es muy difícil hoy el día a día de la gente común, de la gente de laburo, ¿no? Sí, esto es así. No sé si tenemos a Osvaldo San Martín en línea. Está Osvaldo, sí. Hola Osvaldo, ¿qué tenés para contarnos de nuevo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, querido Osvaldo. Hola Osvaldo. Te saludamos acá con Horacio. ¿Cómo andan? Fantástico. Sobreviviendo, como la canción de... Eso lo dice mi compañero de piso. A mí el éxito me atropella, al revés de él. Adelante. Bueno, querido. descansá un poco, descansá porque tanto éxito puede ser abrumador. Bueno, contanos cómo... ¿Y el doctor Enríquez? Ahí está, lo estoy viendo. Ahora lo vemos, sí. Con Pablo también. No, yo me quedé con algo. Hay que devolverlo. No, me quedé con algo que dijo Pablo, que no voy a repetir lo que
lo que le has traído al campo los distintos gobiernos, pero cuando Pablo hablaba de que en esto tiene la culpa el gobierno porque podía haber bajado los impuestos, en realidad está refiriendo también a las tasas, ¿no? A los tributos en general. Yo digo, claro, son de fácil percepción como las retenciones, entonces, viste, esto el impuesto a los combustibles no cumple un fin específico, sino va para rentas generales. Y esto digamos que se emparenta con algo que vi en estos días, y no es hacer propaganda del macrismo, porque el otro día hubo una periodista, Luciana Vázquez, que me parece que nadie la puede tildar de ser kirchnerista justamente, es una mujer muy inteligente, por cierto, que dijo que, discutiendo en un libertario que por supuesto venía con el cliché armado, le dijo en relación al presupuesto universitario, que el presupuesto universitario era muy alto, era uno de los más altos, y ella le dijo, no, mira, informate antes de hablar, porque el presupuesto universitario más alto de los últimos 20 años se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri, en proporción al PBI. Y lo dejó calladita la boca, porque es cierto, lo busqué y era así. El presupuesto más alto, la participación universitaria, del presupuesto universitario en el presupuesto general, fue el más alto durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero Macri parecería que fuera esto, ¿no? Sí. Y respecto de lo que decía recién, de lo que decía Pablo, que a eso iba, y de los piquetes y de la gente que protesta, que está obviamente en muchos casos direccionada, les voy a hacer un comentario, esto no lo sé de memoria, lo tengo que buscar, acá está. Para que sepan un poquito que este gobierno, que sigue teniendo piquete, fue el que más alto número de beneficiarios de planes sociales está teniendo. 6.200.000 beneficiarios de planes sociales. ¿Saben cuánto tenía el pero Macri? 1.500.000. Aumentó 4 veces. Esto no lo invento yo, sino que es una cifra del gobierno. O sea que Macri tenía 1.200.000 a 6.200.000. Esto también se relaciona con que si tanto bajó la pobreza, ¿por qué quintuplicó los planes? O Macri era un perverso que tenía que amarreteaba con los planes sociales. Tanto se habló de que en aquella época, digo porque las cosas con las estadísticas uno las pone en su lugar, y no vengo a hacer propaganda del gobierno de Macri, que aparte no fue solo el gobierno de Macri, pues fue el gobierno de Cambiemos, ¿no? Juntos por el Cambio. O sea, pero ahí es bueno decir esto, que en los impuestos en aquel momento, y bueno, en el tema de las retenciones, lo mismo. Porque las cosas siguen por su contexto, porque yo veo que la esperanza de la gente, y ahí está un destacado, hablaba recién de la Universidad de San Andrés, un destacado profesor de la Universidad de San Andrés, que yo recibo a veces en encuestas que me manda, ahora me las va a mandar él directamente, que hablan realmente que la gente cada día va aminorando las expectativas que tiene, porque claro, cuando te decís, bueno, hay que atravesar el Jordán. Sí, bueno, pero este Jordán no es el río Jordán, es el Océano Pacífico. Y vos ves que va pasando el tiempo, y es siempre para mañana. Y encima te maltratan. Lo del otro día, incito del otro de los empresarios, porque fue, lo que dijo Caputo fue terrible, y ya eso, bueno, lo hablamos la semana pasada. Pero el ataque permanentemente a la prensa, diciendo, y la prensa está justamente para incomodar, no está para aplaudir como focas las actitudes o las medidas del gobierno. Tampoco está para ser una oposición cerril, pero tiene que incomodar realmente, pues está para eso. Y cuando yo escucho periodistas como esta señora, que parece, tengo el mayor respeto por ella, Luciana Vázquez, que lo paró en seco al chico este, que venía con una soberbia, porque aparte eso es lo que tiene, la soberbia y la arrogancia. Porque recuerden ustedes lo que fue Esper. Esper se llevaba a todo el mundo por delante, cárcel o bala, y terminó con un pollito mojado. Entonces no te agrandeces en la buena, porque cuando estés en la mala, te van a pasar por encima. A usted no le contesto porque apenas es un periodista. Entonces yo digo, y con esto termino porque quiero...
apenas era un remisero llamado Centeno el que prolijamente armó los cuadernos de las coimas y tomaba puntualmente eso. Apenas en un cuaderno Gloria, o bueno, no vamos a dar el nombre, apenas en un cuaderno escolar apareció todo esto. Apenas 2 periodistas creo que fue el Washington Post, fueron los que voltearon el gobierno de Richard Nixon. Entonces, no basuriemos a la gente, porque, viste, después después cuando vienen estas cosas, en la vida hay que ser parejo, no hay que ser ni altanero en la buena, ni tampoco cuando estás en la mala, porque andar pidiendo perdón, porque me parece que para no estar, porque ahora están asustadísimos con el tema Adorni. ¿Por qué? Porque es casta marginal con estrategias kirchneristas. Y como bien lo definió Andrés Malamud, yo digo casta marginal, él dice casta aspiracional. No, yo creo que es casta marginal que tiene la estrategia del kirchnerismo. Y discúlpenme, cuando la estrategia del kirchnerismo, ¿sabe cuál era? Cuando se armaba algún problema serio, se borraban todos. Se borraron en Cromañón, se borraron la tragedia de Once, se borraron las inundaciones de La Plata, se borraban en todos lados, no aparecían. Eso sí, para la fotito, color, aparecieron todos. Discúlpenme. Y basta, no hablo más. Sigan disculpados. Pero ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te... Pero con este tema de Adorni, dije, y está bien, de Adorni, ya lo comentamos la semana pasada, pero es realmente extraña la estrategia del gobierno, porque está invirtiendo en Adornis, digamos, y va a pagar, le van a cobrar intereses usurarios en términos políticos, porque cada vez intentan reforzarlo más, lo llevan a que se saque fotos con ministros, simulan una reunión de gabinete nada más que para mostrarlo a Adorni. Y mientras esto pasa, en los noticieros, en las redes, en todos lados, vemos cómo avanzan las causas y se saben más cosas de estas operaciones inmobiliarias truchas de Adorni. Con lo cual es inevitable que Adorni va a tener que ser separado en algún momento, pero el gobierno está pagando mientras tanto un enorme costo que lo va desgastando cada vez más. Realmente, salvo en el marco de, como decíamos la semana pasada también, de la interna entre la hermana de Milei y Santiago Caputo, cuesta comprender que no se haya hecho lo que era natural, que era decirle a él que renunciara y que dijera que él era inocente, pero que no quería ser una carga para el gobierno y que se sometía a la justicia y listo, ponían a otra persona. Pero así ni siquiera puede cumplir con sus funciones de jefe de gabinete y mucho menos de vocero del gobierno. Por otro lado, vos mencionabas también lo de la prensa. Bueno, frente a las dificultades económicas parece que hay un reverdecer de ese costado que siempre tuvo Milei y que tienen en general los populistas autoritarios de considerar a la prensa como el enemigo. Es curioso porque, digamos, los periodistas en líneas generales fueron bastante benevolentes con este gobierno. Algunos ya directamente, más que periodistas, pasaron a ser operadores en los principales canales de noticias de televisión, en las principales radios. Sin embargo, pareciera que no les basta. Ahora con esto que trascendió, esta filtración que hubo de una operación de Rusia que habría financiado algunas publicaciones para perjudicar la imagen de Milei durante principios de 2004. En realidad, bueno... 2024. 2024, perdón. Por supuesto que esto debe ser averiguado, debemos conocer la verdad, y está muy mal. Pero, en verdad, por lo que se sabe, han sido publicaciones marginales. No se conoce de ningún periodista importante o de ningún medio importante que haya avanzado en ese tipo de publicaciones. Pero el gobierno, como era previsible, no había que esperar mucho para saber lo que iba a ocurrir, toma esto toma la parte por el todo, y con algunos marginales que puedan haber estado involucrados en esta operación,
vuelve a decir que todo el periodismo es nefasto, que no, esa frase tan desgraciada, no odiamos en forma suficiente a los periodistas. ¿Qué hubiéramos dicho si esto lo hubiera pronunciado Cristina Kirchner o Néstor Kirchner? Dijeron frases similares, pero creo que no llegaron quizá en los hechos llegaron más allá, pero en las palabras me parece que no llegaron a una frase tan exagerada como esta, ¿no? Pero ahora han prohibido que entrar a la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno algunos periodistas acreditados, que tienen muchos años ahí, pero que trabajan en algunos medios que podrían haber publicado alguna de estas notas. Bueno, creo que los demás periodistas, en solidaridad con ellos, no deberían asistir tampoco, ¿no? Es algo que no debemos tolerar, no debemos acostumbrarnos a que esto sea lo natural. Esto es natural en el país, en el gobernante al que Milei menciona como uno de sus grandes amigos y del que ha dicho que tiene una visión común del mundo, que es Orbán. Bueno, ojalá que no lleguemos a eso, ¿no? Sí. Así es. Está como todos los... Hola, Osvaldo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bien, coincido con vos y no hay que dejar pasar estas cosas, los ataques permanentes, y cuando hay problemas se ponen peor. Y lo hemos visto con Caputo haciendo una lectura entre líneas de cuando dijo: yo ya arreglé con el fondo, traje no sé qué, las inversiones, hice esto, hice el otro. Ahora la cosa es política, él ya no puede hacer más nada, es como que tiró la toalla cuando dijo eso y quedó en manos de la política. Y la política de este gobierno, ¿con qué respondió? Con una interna entre dos personas de muy alto rango en el gobierno, Santiago Caputo y Karina Milei. Por eso para mí eso es lo más preocupante de todo, ¿cierto? Independientemente del ataque al periodismo, porque además ellos hablan de sobrados. Cuando uno mira YPF, la cantidad de propaganda, cómo ha incrementado la propaganda, la publicidad, mira el Banco Nación, cómo ha incrementado la publicidad y a dónde ha ido, bueno, está más que claro que no la reparten desde el gobierno nacional, de la futura gabinete, sino que la reparten desde otro lado. Está más que claro eso. Entonces, a mí me parece que es muy grave, y la verdad que la desinstitucionalización de la Argentina, a mí me parece que es lo más grave que hay, porque es lo único que nos da a nosotros una garantía de afuera de que este país pueda llegar a funcionar. Si atacamos las instituciones desde el propio gobierno, creo que estamos padeciendo. Contundente, clarito y al hueso, ¿no? Alguno, Ricardo, Osvaldo, así no hablo tanto yo, que ya hablé demasiado. No, yo me quedo extasiado con tanto conocimiento de todos. Yo simplemente escucho y comparto en general las ideas, ¿no? Entiendo sí que un poco, yo creo que hay que creer un poquito más en las instituciones, lo digo en forma genérica, no atacando a nadie, ojo, tranquilos. Creo que hay que dejar que la justicia avance, que la justicia resuelva, y a medida que la justicia resuelva podamos entender que si hay un delito, que vayan presos los que tienen que ir presos. Ahora, lo que a veces me asusta es esta cosa inveterada de juzgar a la gente por televisión, ¿no? Es decir, que en el fondo le hacemos poco favor a las instituciones, porque o creemos en la institución o no creemos. Si no, barajemos, encerremos, prendamos fuego y empecemos todo de vuelta. Yo creo en los jueces argentinos, creo que hay jueces que han sido muy buenos jueces. Un ejemplo de eso es el doctor Jorge Gorini, que no me canso de señalar, el doctor Casal, que creo que es el procurador extraordinario que ha tenido la República, el cual le pegaron todos, ¿no es cierto? Y sin embargo, tranquilo, con un perfil muy bajo. Yo quiero creer en mis instituciones, no quiero dudar de las instituciones de la República.
Pero simplemente eso es lo único que quería decir, nada más. Yo te digo, yo no es que dude, aclaremos que a Casal el gobierno de Juntos por el Cambio no le pegó, sino todo lo contrario. Yo creo que se hizo todo lo posible para que siguiera Casal. Lo que pasa es que no estaba, se lo quería bendecir, pero no estaban los votos en el Congreso, y entonces se prefirió que siguiera siendo interino, porque es alguien que insospechado de cualquier, como el caso de Rosenkrantz, lo mismo, insospechados de cualquier situación que lo pueda enturbiar. Pero lo que yo creo, yo también en las instituciones, y yo creo que el periodismo no tiene que juzgar, el periodismo tiene que informar, pero fijémonos que si no hubiera sido por un periodista como Jorge Lanata, la ruta del dinero acá nunca hubiera sido tomada por ningún fiscal. Si no hubiera sido porque alguien, Carlos Pagni, descubre un vuelo a Punta del Este y a partir del vuelo a Punta del Este ese aparecen las propiedades y las inconsistencias del patrimonio, no es a lo mejor que lo esté juzgando el periodismo. El periodismo pone de relieve algunas cosas. A mí no me puede molestar cuando algún periodista en algún momento pudo haber dicho algo que me molestaba. Lo que ocurre, y no quiero ser autorreferencial, que cuando a mí el señor Ibarra me acusó de haber habilitado Cromañón, automáticamente yo estaba en plena sesión de la legislatura porteña, no sé si ya lo conté, pero llamé inmediatamente a toda la gente que estaba en Bolívar 1, con el señor Ibarra, los periodistas, para contestarles ipso facto. ¿Saben por qué? Porque cuando uno lo quieren enlodar y uno empieza a decir, y tuve asesores míos que me dijeran, estás actuando sobre caliente, te vas a equivocar, no, porque tengo la conciencia tranquila y todo limpio. Entonces, si yo no lo paro esto en seco, no voy a permitir que ningún cachafaz me esté bardeando en los medios de comunicación. Si no hubiera sido el señor Adorni, voy a los medios de comunicación y a todos les muestro la declaración jurada. Y si la tengo en condiciones, no voy a esperar el 31 de mayo. Ay, no, se me vence el 31 de mayo, tengo tiempo. No, hermanito, porque acá, y lo sabemos, los abogados lo sabemos bien, que sabemos que el único momento en que el principio de inocencia puede ceder es cuando se le exige a un funcionario una declaración jurada y se niega a presentarla. Pero agarrarse de un plazo para decir, no, yo en su momento cuando presente la declaración jurada, no, flaco, te estoy pagando el sueldo yo y quiero ver si esa noche te la choreaste, porque hoy tenés inconsistencia y los que hemos pasado y teniendo cargos, y estoy seguro que Pablo le ha pasado lo mismo, porque estoy seguro, porque pongo las manos en el fuego. No soy como Martín Menem con el otro que las pone, yo sé que las pongo por el fuego y no me voy a quemar. Entonces sé que Pablo, si se compraba un chupetín, ese chupetín lo tenía declarado, porque había declarado todo, porque no quería verse en un mal momento. Pero estos tipos, como son casta marginal, con estrategias kirchneristas, dicen total, no pasa. Una vez alguien dijo por ahí, los escándalos pasan, las propiedades quedan. Entonces, pero además, claro. los hechos, perdóname Jorge, acá en este caso los hechos están a la vista y Adorni no los ha explicado, lo de los vuelos a Punta del Este y fraguaron una factura a una persona a la que él como jefe de gabinete le daba varios programas de televisión y él los llevaba una evidente dádiva en todo caso, por decirlo menos. Es decir, por supuesto que la eventual condena penal la determinarán los jueces, pero eso no nos debe impedir a nosotros opinar cuando el hecho es tan evidente y cuando el propio Adorni, por su conducta, por la omisión en brindar explicaciones, hace tornarlo verosímil. Nosotros no éramos tan cautos con los Kirchner cuando siempre manifestamos que eran unos corruptos y que era también algo evidente y no éramos jueces penales. Por suerte ahora los jueces penales después de mucho tiempo han empezado a despertarse y a realizar las condenas, pero la ciudadanía tiene derecho a opinar cuando hay hechos tan notorios. Y aunque no fueran delitos, evidentemente constituyen una inmoralidad o una falta de decoro. Perdón, Pablo. No, Roberto, era con un agravante. Este señor se paraba como vocero del gobierno
y levantaba el dedito hablando de la inmoralidad y de que la moral del gobierno era la regla. Sí, sí. El propio presidente dijo que si veía a alguien robando bajo sospecha, le iba a cortar la mano. Y la única, fíjate, el choque de visiones que hay, que el gobierno, digamos, de Milei con su hermana y todo lo sostienen a rajatabla a Adorni, pero Peto Velo echó a su jefe de gabinete porque sacó un crédito del Banco Nación y no le avisó. Entonces, ahora, sí. no solamente hay que ser, sino parecer, y volviendo a los temas que no son corrupción. Yo no quiero que vaya nadie preso, de hecho no vaya nadie preso por haber sacado un crédito en el Nación. Lo que pasa es que los montos que sacaron, más muchos que son segunda vivienda, en una situación como la de la Argentina, de habitacional como la Argentina, es una vergüenza. Es como que aprovechan que están en el gobierno para tener esos créditos. Entonces, Pablo, peor todavía, como decía vos, peor todavía, porque varios de esos decían antes que venían a destruir el Banco Nación, que venían con la motosierra a pasar por encima del Banco Nación, y una vez que están en el gobierno se aprovechan de eso. Y la televisión pública, Osvaldo, la televisión pública también. Que ahí van a destruir, terminan pidiéndole al tipo que trabaja en la televisión pública que le pague los pasajes. Entonces, yo no soy juez, no soy nada, pero yo solvento con mi trabajo, con mis impuestos, todo lo que está pasando ahí. Y la verdad que yo quiero ver a la justicia actuando rápidamente. Y algo pasa, porque el que está actuando muy rápido en este caso es el juez Ariel Lindo. El cierre se lo dejamos a Bulleri, a Ricardo, que gracias a Dios está Ricardo en su programa, porque... Y le vamos a mandar un gran abrazo a él y a vos si se van de viaje este tiempo. Un abrazo enorme y que le vaya muy bien. Bueno, Él se va antes que yo, pero quiero que el cierre lo haga él por una razón que siempre dice que es el disruptivo. No, claro que es el de... Y si no, esto sería un embole. Es decir, un programa en el cual todos decimos lo mío es un embole. Bueno, gracias a todos. Nos vamos a ver en la próxima edición de este programa. Sin mí, tal vez podamos ingresar a través del teléfono, y será hasta el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias a Gerardo, me hace señas, parece el Pinau 14. Gracias a Gerardo. Gracias, Pablo.